eh, porque vemos el precepto del enfoque neoclásico convencional que ha venido predominando, que nos hablan de la necesidad de los equilibrios macroeconómicos, ¿no? La necesidad de equilibrar las finanzas públicas, la necesidad de evitar déficit en el sector externo, ¿no? Supuestamente que estos equilibrios macroeconómicos con estabilidad del tipo de cambio y baja inflación generan condiciones de crecimiento. Y resulta que ni los equilibrios macroeconómicos se logran, ni mucho menos se logra el crecimiento económico, porque tratan de equilibrar las finanzas públicas y el sector externo a través de políticas de austeridad fiscal que te contraen la actividad económica, a través de alta tasa de interés que te contrae la actividad económica y persisten las presiones negativas sobre el sector externo, y la disminución de la actividad económica lleva al gobierno a recaudar menos y que sigan las presiones sobre las finanzas públicas. Entonces, por más, o sea, el equilibrio macroeconómico no se da automáticamente, ni tampoco con la intervención del gobierno, ¿no? Y luego menos con un gobierno que deja las libres fuerzas del mercado actuar, ¿no? Es decir, para encarar el desequilibrio del sector externo, el gobierno tendría que gastar más para recaudar más, ¿no? Para encarar el desequilibrio del sector externo, el gobierno tendría que tener política de desarrollo tecnológico, política de sustitución de importaciones para producir internamente los bienes que importamos y así disminuir las presiones negativas sobre el sector externo, ¿no? O tendría que regular el sector externo, cosa que tampoco acontece. Entonces, la economía no se autoajusta, ¿no? Por sí sola. Y, repito, y el gobierno no instrumenta las medidas necesarias, o sea, no es a través de contraer el gasto público, ¿no? Que vas a lograr el equilibrio fiscal o el equilibrio del sector externo. Entonces, esas políticas monetarias y fiscales restrictivas que predominan, pues nos llevan a qué? Pues nos llevan a que, repito, a menor crecimiento económico y a que sigan las presiones negativas sobre las finanzas públicas y el sector externo. Y a su vez, también te pasa a afectar las finanzas del sector privado, porque te termina viendo disminuidos sus ingresos y cae en deuda. Y la cuestión es que al no tener la economía nacional condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, ha pasado a depender de la entrada de capitales, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que teniendo déficit de comercio exterior, la economía mantenga la estabilidad del tipo de cambio? Pues es por la entrada de capitales, por el superávit de cuenta de capitales, que se da a través de qué? De alta tasa de interés, ese diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos, para que el capital venga y no se vaya. Y también política de austeridad fiscal, que lleva el gobierno a disminuir su tamaño y participación en la actividad económica, y la contraparte es que le pasa a ampliar la frontera de influencia y de inversión al capital nacional e internacional. Entonces la austeridad fiscal promueve entrada de capitales para invertir en Pemex, en infraestructura, en la CFE, etcétera, ¿no? Entonces, cómo esas políticas predominantes de austeridad fiscal, de alta tasa de interés, de estabilidad de tipo de cambio, siguen actuando en detrimento de la estabilidad productiva nacional. Porque esa estabilidad cambiaria, promovida por la entrada de capitales, nos hace menos competitivos, y de ahí que hemos pasado a tener menos industria, hay rompimiento de cadenas productivas que siguen originando presiones negativas sobre el sector externo, y seguimos dependiendo más y más de la entrada de capitales. Entonces, al depender más y más de la entrada de capitales, pues sí, tiene que seguir la alta tasa de interés para que el capital venga, tiene que seguir la austeridad fiscal, tiene que seguir todo el proceso de privatización y extranjerización para atraer capitales, ¿no? Entonces, vemos cómo la liberalización económica, o sea, la libre movilidad de mercancías y capitales y los objetivos de estabilidad macroeconómica han dependido del comportamiento de las variables externas. Es decir, si existe la libre movilidad de mercancías y capitales, ¿por qué? Porque ha habido entrada de capitales que financia dicha situación, ¿no? Y la cuestión es, decíamos, cómo la apertura comercial, al no ser competitivos, nos lleva desde el comercio exterior y a depender más de la entrada de capitales. Entonces, y esa entrada de capitales que llega al país, ya sea deuda o sea compra de deuda interna o proceso de extranjerización, remiten sus utilidades, o hay que pagar esas obligaciones financieras y te aumentan el déficit de cuenta corriente. Entonces, más necesidad de entrada de capitales tenemos. Entonces, la economía se coloca en un contexto de alta vulnerabilidad y fragilidad, que dependemos justo de
de la entrada de capitales. Entonces, la cuestión es que esta política macroeconómica de estabilidad dirigida a que el capital financiero venga y no se vaya, te distorsiona la actividad económica, ¿no? O sea, esa política económica te favorece al sector financiero por la alta tasa de interés, por la estabilidad del tipo de cambio, pero esas políticas, repito, actúan en detrimento de la esfera productiva, porque la estabilidad del tipo de cambio nos hace menos competitivos y de ahí la destrucción de la planta productiva, la política de austeridad te contrae demanda, te contrae la esfera productiva y la cuestión es que esa entrada de capital va a lo financiero, no a lo productivo, ¿no? O que va a lo productivo a exportar, pero tiene un alto componente importado que no te irradia sobre la producción nacional. Entonces esos flujos de capital no incrementan la inversión y la esfera productiva nacional, sino sigue presionando negativamente sobre el sector externo y caemos en un círculo vicioso, ¿no? De que dependemos más y más de la entrada de capitales para financiar dicho déficit y poder permitir la libre movilidad de mercancías y capitales. Entonces, de ahí que estamos en una estrategia de crecimiento hacia afuera, crecimiento de exportaciones y se instrumentan reformas estructurales de privatización y extranjerización justo para que el capital venga y no se vaya, ¿no? Hasta la reforma energética, donde se le abrió a la inversión extranjera a su participación en dicho sector, en el sector eléctrico, sector petrolero, la privatización de la infraestructura. Está también la misma reforma laboral, la perspectiva de abaratar el costo de la fuerza de trabajo, para así seguir promoviendo exportaciones. Entonces, todas estas políticas de más mercado y menos Estado, repito, no se han traducido en mayor crecimiento, no se han traducido en mayor inversión productiva, sino al contrario, en el atraso en el cual nos encontramos. Entonces, sí, y la bronca es de que no obstante que esas políticas no han configurado condiciones de crecimiento, ni de bienestar, ni empleo, se insiste en ellas, ¿no? Entonces, la cuestión es de cómo cuando México disfrutó del alto precio internacional del petróleo y de entrada de capitales, desatendió las condiciones internas de crecimiento, ¿no? O sea, no fue para que el gobierno justo apuntalara el desarrollo tecnológico, apuntalara la esfera productiva, o también condicionara la entrada de capitales hacia el desarrollo tecnológico o generar mayores encadenamientos productivos internos. Repito, las empresas transnacionales vienen y no diseminan su tecnología y aparte trabajan con altos componentes importados, ¿no? O sea, no hay ninguna política de obligarlos a consumir los insumos nacionales. Y de hecho, vimos cómo los tratados de libre comercio también impiden al gobierno poner condiciones a la entrada de empresas transnacionales para que consuman insumos nacionales. Entonces, la cuestión es de que al desatender la esfera productiva, repito, persisten y crecen las presiones negativas sobre el sector externo que nos hace depender más y más de la entrada de capitales. Y es sobre todo una entrada de capital financiero que no irradia en beneficio de la esfera productiva, ni del mayor empleo, ni del mayor crecimiento económico, ¿no? Entonces, el problema que enfrentamos, ¿no? Fíjense, este libro fue escrito, sí, pues a raíz de la problemática que se viene enfrentando en los últimos años. Fue escrito que en el 2016, 2017, ¿no? Sí, porque el Brexit se da en el 2016 y justo en noviembre de ese año gana Donald Trump, que incorporó, repito, la política económica de Donald Trump, y sale publicado el libro en el 2017, ¿no? Y justo ya estaban esas manifestaciones de cómo las variables externas estaban dejando de actuar en forma positiva y no se digan más hoy en día. O sea, ahí
la relevancia del trabajo, ¿no? Y entonces, al dejar de actuar positivamente las exportaciones, la entrada de capitales, el precio internacional del petróleo, por lógico, afloran los problemas negativos que enfrenta la economía nacional. Afloran, se evidencia la incapacidad endógena de mantener condiciones de crecimiento, condiciones de estabilidad en el país. Entonces, sí, la inserción de México en la globalización se ha sustentado en torno a la entrada de capitales, en torno a el comportamiento de las exportaciones, de las remesas, de los precios internacionales del petróleo. Y cuando estas variables dejan de actuar de forma positiva, pues lógico, nos va como nos está yendo, ¿no? Ahí están los datos. El precio del barril en julio de 2014 estaba en $94. En julio del 2015, un año después, estaba en 46. En enero del 2016 estaba en $23 el barril, ¿no? Y lógico, y eso te pasa a mermar, a afectar las finanzas del sector público y te pasa a afectar la situación de la balanza comercial, porque cae el valor de las exportaciones. Ahí están, las exportaciones petroleras en el 2014 cayeron 13.4%, en el 2015 cayeron 45%. Entonces eso te pasa a presionar negativamente sobre las finanzas públicas, sobre el sector externo y sobre la actividad económica nacional. Entonces, el shock externo saca a flote la debilidad de la economía nacional, que ha pasado a depender, decíamos, del comportamiento de las variables externas. Entonces, ¿cómo se da una desaceleración de la economía mundial y cómo eso pasa a repercutir sobre las economías emergentes que son los exportadores hacia dichas economías exitosas? O sea, la desaceleración de la economía de China disminuye el precio de las materias primas y, lógico, afecta a los países latinoamericanos exportadores de estos bienes. Y, lógico, y esto, o sea, los países latinoamericanos afectados también por la reversión de los flujos de capital, porque Estados Unidos incrementó su tasa de interés. Entonces el capital se refugia en el mercado de dinero de Estados Unidos, hay salida de capitales de nuestros países y presiona sobre el tipo de cambio, ¿no? Y viene la devaluación de nuestras monedas. Y el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, pues, lógico, aumenta el costo de la deuda externa en un contexto de caída de exportaciones. Entonces esto pasa a empeorar más la problemática de la cuenta corriente, balance de pagos de los países latinoamericanos, y de ahí las mayores presiones negativas sobre el tipo de cambio y sobre la actividad económica de nuestros países. Entonces, las consecuencias de la caída internacional del precio del petróleo, ¿no? Entonces, y está aunado, repito, la desaceleración de la economía china y al clima de incertidumbre que ha repercutido en los mercados de capitales. Entonces, pues, hay caída de exportaciones, caída del valor de las mismas, y luego la vulnerabilidad de los mercados financieros, que te pasa a trastocar más en torno a salida de capitales, menor entrada de estos. Y todo esto, decíamos, incrementa las presiones sobre las finanzas públicas y sobre el sector externo. Las repercusiones de la devaluación del peso, ¿no? Entonces decíamos que al dejar de operar en forma positiva las variables externas, pues se recrudecen los desequilibrios macroeconómicos porque no tenemos condiciones internas para equilibrarlos, y eso te provoca salida de capitales que te llevan a la devaluación del peso. O sea, ¿qué está haciendo hoy en día el gobierno, Hacienda, el Banco Central? Pues lógico, recurren a los créditos puente o los créditos swaps con la Reserva Federal de Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, para incrementar las reservas internacionales y así apalancar la estabilidad del peso dólar y así tratar de frenar la salida de capitales. Salida de capitales que se sigue dando, ¿no? Como el primer semestre de este año salieron más de 16,000 millones de dólares. Entonces, la cuestión es que la devaluación, si bien te favorece la competitividad, porque te encarece el dólar, te encarece los productos importados y a
al abaratarse el peso, pues se abaratan los productos nacionales y te mejora las exportaciones. Hacienda hace todo lo posible para frenar la devaluación. Entonces, Hacienda, el Banco de México procede a aumentar la tasa de interés justo para evitar que el capital salga y así frenar la devaluación. Entonces, en vez de aprovechar la devaluación y bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público para incrementar la producción y así incrementar exportaciones, no. El Banco Central reacciona aumentando la tasa de interés para frenar la devaluación y al aumentar la tasa de interés, pues menos viabilidad hay de incrementar inversiones para aprovechar la nueva paridad para sustituir importaciones o incrementar exportaciones. Y bueno, y la cuestión es que la devaluación pues sí te incrementa el costo del servicio de la deuda externa en términos de pesos, que es justo lo que ha pasado. Pues antes de la pandemia, la paridad estaba a 18 pesos por dólar, pasa a estar a 22 pesos, y por lógico, necesitas dólares para pagar la deuda externa, te salen más caros los dólares, entonces de ahí que se ha venido incrementando el déficit financiero de las finanzas públicas y la relación deuda a Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo los problemas estructurales se acentúan con los choques externos? O sea, se aumentan los resultados productivos justo por las mismas políticas de austeridad que se instrumentan, por la misma caída de exportaciones, aumenta el déficit de cuenta corriente, aumenta las presiones negativas sobre las finanzas públicas, aumenta la deuda, aumenta la desigualdad del ingreso. Como consecuencia, decíamos, de la caída de exportaciones, de la alta tasa de interés de Estados Unidos que se dio, repito, en el periodo de análisis del 2014-15. No, la tasa de interés de Estados Unidos empezó a aumentar a partir de diciembre del 2015, ¿no? Y con la consecuente salida de capitales que te ahonda el déficit en el sector externo. Entonces está la dificultad para encarar el déficit de comercio exterior. ¿Por qué? Porque hay problemas estructurales detrás del déficit de comercio exterior. Es decir, cada vez tenemos menos industria, no producimos internamente bienes de capital, ¿no? Nuestra productividad es baja, no tenemos competitividad y eso se traduce en mayor crecimiento de importaciones en relación a las exportaciones. Y aparte las exportaciones, decíamos, tienen alto componente importado. Entonces, en este contexto de dólar barato, que ha venido predominando por muchos años, aunado a la cero arancel de las importaciones, la mayor parte de las importaciones, pues lógico, y a la baja productividad y competitividad y los fuertes resultados productivos, aumentan las presiones negativas sobre el sector externo. Es decir, como no ha habido en las últimas décadas política industrial, política agrícola, y de ahí, repito, la desindustrialización. La industria manufacturera en el 81 era el 23% de la actividad económica y actualmente es como el 15-16%, ¿no? Y es el otro problema, ¿no? Que los países superavitarios no están incrementando su gasto para incrementar importaciones, ¿no? Y así los países subdesarrollados puedan ver incrementadas sus exportaciones. Entonces, cómo ha venido cayendo el comercio internacional a partir del 2010, y lógico, y eso te merma más su capacidad de exportación, y como si tu dinámica económica venía dependiendo de exportaciones, pues, a caer estas o al no crecer, pues lógico, más se deteriora tu dinámica económica y las presiones sobre el sector externo. Y como también están asociadas ahí la cuestión de, o sea, la inestabilidad de los mercados financieros internacionales ante este contexto. Hay caída de las bolsas y la caída del precio de los activos financieros, pues, lógico, afecta a las finanzas de los sectores que poseen esos activos financieros. Eso merma su capacidad de inversión y también merma su capacidad de pago de sus obligaciones financieras. Entonces ahí en ese capítulo se analiza el comportamiento de la bolsa en el caso de México, Argentina y Brasil, que está asociada a la caída también de la actividad económica en este periodo de 2011 al 2015.
Entonces, y todo esto es como la caída de la actividad económica ante los choques externos, es reflejo de qué, pues de la incapacidad productiva y la incapacidad de manejo de política económica para hacer frente a los choques externos, tal como hoy en día, ¿no? Ante la caída de exportaciones, ante la caída internacional del precio del petróleo, ante la caída de entrada de capitales y de remesas, es para que el gobierno estuviese incrementando el gasto público para dinamizar el mercado, para dinamizar el mercado interno, y no está haciendo nada, ¿no? Al respecto. Y lo mismo aconteció, repito, en estos años de estudio, ¿no? Entonces, como México no tiene condiciones productivas ni manejo soberano de política económica para encarar los choques externos. Eh, Aquí está mal, ¿no? Y para crecer en torno al mercado interno, ¿no? O sea, no se tiene manejo de política flexible, de monetaria y fiscal a favor de la demanda interna para contrarrestar la caída de exportaciones. Entonces, ¿cuáles fueron las políticas que instrumentó el gobierno para encarar el shock externo? Que son las mismas políticas que se están instrumentando hoy en día, carajo, ¿no? Es decir, cómo se responde con menos gasto para no caer en más deuda, por favor, ¿no? Y para disminuir importaciones y el déficit de comercio exterior, para evitar mayores presiones sobre el tipo de cambio, ¿no? Y la bronca es que al disminuir el gobierno su gasto, pues más se contrae la actividad económica, carajo, y más vulnerables pasamos a ser en torno al contexto internacional. Entonces, es decir, como no se ha tenido política contracíclica, ¿no? Ni se ha tenido ni se tiene, carajo, ¿no? Sí, porque si caben las exportaciones hay que incrementar el gasto público para crecer en torno al mercado interno. Entonces, al momento en el cual el gobierno reacciona con menos gasto, pues ahí se deteriora más la capacidad productiva, lo que nos hace, decíamos, más vulnerables. Y toda esta política restrictiva es para asegurar el pago del servicio de la deuda, ¿no? Oye, pues si simplemente declara la moratoria o declara postergar el pago del servicio de la deuda, pero no sigas sacrificando el crecimiento económico, no sigas sacrificando la creación de empleo, no sigas deteriorando más la esfera productiva, el nivel de vida de la población. Entonces, lógico, ante este contexto de incertidumbre se dio la salida de capitales, como se está dando actualmente, y va a seguir la salida de capitales. Y el Banco Central intervenía en el mercado de divisas para evitar fuerte devaluación, ¿no? Ahí, cómo utilizar reservas internacionales y las sigue utilizando, ¿no? Para mantener el tipo de cambio y tratar de frenar la salida de capitales. Y esa historia ya la hemos vivido, ¿no? En el sentido de que el Banco Central utiliza reservas para satisfacer la demanda especulativa y esa demanda especulativa termina agotando las reservas internacionales. Y al agotarse las reservas internacionales se manifiesta una crisis de mayores proporciones de la que ya enfrentamos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo no se aprenden lecciones, carajo? Si se sigue repitiendo la misma lógica. Entonces sigue priorizándose la política de estabilidad del poder de compra de la moneda. Dice, el Banco de México a partir de diciembre de 2015 empezó a aumentar la tasa de interés, igual que lo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, desde el nivel 3, ¿no? Por ciento, para asegurar la estabilidad cambiaria y la baja inflación. Entonces, y la cuestión es que por más que baje la inflación, ello no aumenta la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque la disminución de la inflación es resultado de la propia contracción de demanda, por la propia contracción del gasto público, de salarios y la tasa de interés que te contrae demanda, ¿no? Entonces, repito, en vez de hacer frente al choque externo impulsando la esfera productiva, o sea, si están cayendo las exportaciones, bueno, pues pasa a sustituir importaciones y no, lo que hacen es, optan por contraer el gasto público, por contraer la actividad económica, disminuyendo el gasto y aumentando la tasa de interés para así disminuir importaciones. O sea, en vez de producir internamente las importaciones y así evitar la caída de la actividad económica, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Es decir, que hay de economistas a economistas, ¿no? Entonces, el gobierno, dentro de su lógica, no tiene margen para flexibilizar la política económica y la sigue sin tener, carajo, ¿no? Es decir, cómo la libre movilidad de capitales impide flexibilizar la política económica a favor del sector productivo. Es decir, ¿por qué en el contexto de libre movilidad de capitales te impide bajar la tasa de interés? Ah, porque si baja la tasa de interés, el capital va a buscar otros mercados donde invertir
donde ofrezca mayor tasa de interés, ¿no? Si el gobierno incrementa el gasto público deficitario, el capital financiero va a decir, ah, eso va a ser inflacionario, va a ser devaluatorio, y yo me voy, ¿no? Y entonces de ahí que ni el Banco de México baja la tasa de interés para que el capital no se vaya, ni Hacienda incrementa el gasto público en favor del crecimiento económico, porque temen que sea inflacionario y que el capital financiero se vaya, ¿no? Entonces, como esa libre movilidad de capitales te impide tener política monetaria y fiscal en favor del crecimiento. Entonces, lo que tienes que hacer es que pues, ofrecer condiciones de rentabilidad en la esfera productiva para que el capital invierta en la esfera productiva y no se vaya, ¿no? Pero para ofrecer condiciones de rentabilidad en la esfera productiva tienes que incrementar el gasto público, tienes que tener política proteccionista, tienes que tener política de subsidio, tienes que tener baja tasa de interés para configurar condiciones de rentabilidad en el sector productivo. Pero pues no, eso no, repito, no pasa por la mente de la gente que nos gobierna, se dice, ah, es que se bajaron tasas y el capital se va. Oye, pero es que vas a incrementar el gasto público para ingresar al mercado interno para que invierta en la esfera productiva. Ah, no, ¿y qué tal si se va? Bueno, pues mete control de cambios, carajo, ¿no? El control de cambios predominó en muchos países hasta los 90s, ¿no? Y a dónde nos ha llevado, en Europa estuvo hasta los 90 hubo control de cambios. ¿Y a dónde nos ha llevado ese proceso de globalización de libre movilidad de capitales? Pues nos ha llevado a crisis económicas recurrentes, nos ha llevado a menor crecimiento, nos ha llevado a no tener política económica en favor del crecimiento, ¿no? Pero no, repito, a pesar de la crisis se sigue en el mismo esquema, ¿no? Entonces, las consecuencias de la política de ajuste que ha venido predominando, o sea, estas políticas monetarias y fiscales restrictivas, ¿no? Nos llevan a depender de la inversión del sector privado, ¿no? Como de las exportaciones. O sea, ¿qué dice el gobierno? Ah, no, el gobierno se amarra el cinturón para que el sector privado sea el motor del crecimiento. Pero resulta que el sector privado por sí solo no puede ser el motor del crecimiento. Porque para que invierta el sector privado tiene que haber condiciones de crecimiento, de demanda. Y el gasto público juega un papel muy importante en incrementar la demanda, ¿no? Entonces, si el gobierno no incrementa el gasto público, pues el sector privado por sí solo no va a incrementar su gasto y su inversión. Y luego las exportaciones, decíamos, estamos en un contexto de aceleración del comercio mundial desde el 2009 a la fecha, y luego más ahora con la crisis que tenemos, pues no hay viabilidad de que las exportaciones sean motor de crecimiento. O sea, ni el sector privado por sí solo, ni las exportaciones. Entonces, lo único que le compete es ser motor de crecimiento, es el gasto público deficitario. Y de ahí repito mi insistencia en mis artículos, ¿no? Pero bueno. Entonces, las líderes fuertes del mercado actúan a favor de lo financiero, ¿no? Y no actúan a favor de lo productivo. Entonces, las políticas de ajuste acentúan los problemas estructurales. Pues sí, al haber menos inversión, hay menos crecimiento de productividad, menos crecimiento de capacidad productiva, lo que mantiene las presiones negativas sobre el sector externo, así como sobre las finanzas públicas, porque al contrarse la actividad económica, decíamos, menos recauda el gobierno. Y todo esto nos lleva a incrementar la deuda externa y la deuda interna, tal como ha venido aconteciendo. Entonces no se presentan perspectivas de crecimiento ni hacia afuera ni hacia adentro, porque el gobierno no está gastando, hay desempleo que te disminuye el consumo, ¿no? Y entonces te disminuye el mercado interno, entonces de ahí que estamos en el peor de los mundos posibles. Y luego ahí se habla de la desigualdad del ingreso, el endeudamiento y estancamiento. O sea, cómo hemos caído en bajos salarios, en desempleo, subempleo, que te aumenta la desigualdad del ingreso, y esto te contrae demanda y te contrae la actividad económica. Entonces, y esto es consecuencia de las mismas políticas de apertura comercial, de las políticas monetarias y fiscales restrictivas que nos han llevado a aumentar el desempleo y bajar los salarios. Entonces, y esto, repito, te contrae demanda, te contrae la esfera productiva. Y ahí vienen los datos de la disminución de la relación salarios a ingreso nacional. Aquí está mal, no es, dice, en el 95 era 41%, no, era 41% en el periodo del 75, 1975, no 95, 1975, era 41%. Y luego, una vez que entró López Portillo,
75, 76 era 41%. Y una vez que entra López Portillo en el 77, empieza a disminuir la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional. Y ahí está el dato del 2012, que era el 27%. Es decir, cómo se ha procedido a una drástica caída de salarios y de la participación en las remuneraciones en el ingreso nacional, que tienen a contraer más demanda y más la actividad económica. Y otro dato ahí escalofriante, ¿no? Cómo se ha venido dando en los últimos años, que ha aumentado el número de asalariados hasta 3 salarios mínimos y ha disminuido el número y porcentaje de asalariados que ganan más de 3 salarios mínimos, es decir, cómo se ha depauperado la estructura salarial, ¿no? Eso te agudiza la desigualdad del ingreso al interior de la clase obrera, te contrae consumo y demanda, y lógico, te aumenta los problemas de endeudamiento y de insolvencia. Entonces, mientras continúe la política predominante de libre mercado, de austeridad fiscal, de alta tasa de interés, pues no hay viabilidad de revertir la desigualdad del ingreso y retomar la actividad económica. Entonces, los problemas de deuda y del sector público y del sector privado, ¿no? Pues sí, al verse mermada la dinámica de acumulación de las empresas, al haber disminuido el ingreso de las familias, pues lógico, se recurre a deuda, ¿no? ¿Y cómo fregados vas a pagar las deudas si sigue disminuyendo el ingreso de las empresas e individuos? Pues cae esa deuda para pagar deuda y cae en insolvencia, en cartera vencida. Entonces, y repito, todo esto se ve recrudecido por las altas tasas de interés. Y si estás endeudado en dólares, pues lógico, la devaluación te incrementa el costo de la deuda externa en términos de pesos. Entonces, la alta deuda te presiona sobre las finanzas de los sectores endeudados y te recrudece tu capacidad de inversión, consumo y de gasto. O sea, estamos en un contexto donde la tasa de interés está por arriba del crecimiento del ingreso de las empresas e individuos. Y lo más ahora, hay una fuerte caída del ingreso de las empresas e individuos y la tasa de interés sigue estando positiva. Es altísima, carajo, ¿no? Y entonces, pues lógico, se está reproduciendo el problema de cartera vencida y que la banca va a tener pérdida, no tengo la menor duda, carajo, ¿no? Entonces, el aumento de la deuda te incrementa el riesgo de un país, lo que te aumenta la tasa de interés en los mercados financieros internacionales si recurre a la deuda externa, ¿no? Y de ahí que el gobierno no quiere ver incrementar su deuda para no afectar su calificación de riesgo país. Y la bronca es que al no caer en deuda no gasta, y al no gastar contrae más la actividad económica, y al contraer más la actividad económica, menos condiciones de pago vas a generar, y en consecuencia, al no tener condiciones de pago, te bajan el grado de inversión, ¿no? Saquemos un círculo vicioso. Entonces, como las políticas encaminadas a disminuir el gasto para disminuir el monto de la deuda, pues no logras, ¿no?, pagar la deuda, porque hay que tomar en cuenta que, que el gasto es ingreso, ¿no? El gobierno al gastar menos, pues menos recauda, ¿no? O sea, no vas a configurar condiciones de pago en un contexto de contracción económica, ¿no? Entonces, como los problemas de insolvencia tienden a acentuarse ante el menor crecimiento económico, ante la alta tasa de interés. Y luego, también, ¿qué es lo que está aconteciendo? O sea, en lo que va del año, pues la banca no está prestando, y lógico. O sea, al no ver condiciones de tener asegurado el reembolso del crédito, pues no te presta. Porque dice, pues le voy a prestar y no hay condiciones de reembolso, entonces voy a perder, ¿no? Y al no prestar, pues menos viabilidad hay que se incrementa la inversión y el gasto, ¿no? Entonces, esto, o sea, te acentúa la contracción económica y sigue disminuyendo el, el, el ingreso y la incapacidad de cubrir tus obligaciones financieras. Entonces, ¿cómo la problemática económica permanecerá por buen tiempo, ¿no? Repito, esto fue escrito en el 2016, ¿no? Y como cada vez estamos peor. Entonces, no hay perspectiva de que repunte en el corto plazo el precio internacional del petróleo.
Tal situación hace que los problemas de estancamiento, desempleo, endeudamiento y insolvencia continúen. O sea, no hay perspectiva de que se den las exportaciones y no hay perspectiva de que crezca el mercado interno también por la misma política de austeridad predominante. Entonces, de no mejorarse las variables externas obligará a políticas restrictivas, que es lo que está aconteciendo, ¿no? El gobierno supuestamente trata de protegerse gastando menos ante la caída de exportaciones y lo que hace es ahondar más la crisis, carajo, ¿no? Entonces, la economía seguirá enfrentando fuertes salidas de capital y presiones sobre el tipo de cambio. Pues esto es un hecho, ¿no? Ante el contexto de incertidumbre, ¿no? Pues lógico, pues el capital tiende a buscar otros mercados o tiende a protegerse frente a la devaluación. Mejor se invierte en Estados Unidos, se protege en dólares. Entonces, cuando no se ofrecen condiciones de certidumbre, pues no hay entrada de capitales, no hay inversión y se ahonda el estancamiento. Y por lo tanto, sigue las presiones sobre las variables macroeconómicas, sobre el sector externo, sobre las finanzas públicas, sobre las finanzas del sector privado. Entonces, el bajo crecimiento y el estancamiento tienden a estar por muchos años, ¿no? Por muchos años. Entonces, como las políticas de estabilización y las reformas estructurales no configuraron condiciones de crecimiento y no se vislumbran cambios de política y estrategias seguidas, ¿no? Sí, porque nos dijeron que con el libre comercio íbamos a crecer, con la libre movilidad de capitales nos íbamos a llenar de capitales, que esto iba a traducirse en mayor crecimiento. Nos dicen que la política de estabilidad macroeconómica genera condiciones de crecimiento que no se ve, sino al contrario, se profundiza la contracción económica. Entonces, como la economía no vislumbra perspectivas de crecimiento ni hacia afuera ni hacia adentro. Entonces, por último, no se puede crecer si no hay condiciones endógenas de acumulación o un comportamiento positivo de variables externas. Y las condiciones endógenas están totalmente deterioradas, decíamos, hay fuertes retrasos productivos, baja productividad, que se manifiestan en términos de comercio exterior. No hay política económica en favor del crecimiento. Y el contexto internacional, altamente competitivo, y luego más está en declive. Y la vulnerabilidad de los mercados financieros, que se traduce en menor entrada de capitales. Y todo esto impide condiciones de crecimiento o salir de la crisis en la cual estamos. ¿Comentarios, jóvenes?